Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una creepypasta Pokémon que encontré por ahí titulada Pokémon Rojo Estrangulada. He visto que esta creepy se ha hecho conocida con el paso del tiempo, pero no he visto que nadie la haya traducido, así que en este video traté de traducirla lo mejor posible. Bueno, sin más que decir, disfruten del video. Hay un montón de historias sobre juegos de Pokémon hackeados. Algunos de ellos realmente muy atrayentes, como el de una versión en la que se obtiene un fantasma como titular. Aunque por otro lado, también hay algunas historias tontas sobre personas que mueren después de jugar el susodicho juego, o que el mismo juego comienza a hablar con ellos. ¡Qué ridículo! Dios, siquiera los escritores saben al menos de lo que se trata estas historias cuando las escriben. Bueno, me estoy desviando del tema. Crecí muy interesado en estos juegos hackeados, que aparentemente eran conseguidos de alguna tienda de segunda mano, o por páginas web como eBay, o entregados por personas sin hogar a cualquier transeúnte al azar que tuviera interés en el juego. Nunca tuve la suerte de conocer a este tipo de persona salida de lo más espeluznante de la imaginación. Un día mientras salía de casa, noté a lo lejos un cartucho de un juego en un contenedor de basura, que era de mi vecino. El camión de la basura estaba por llevárselo. Al comprobar si realmente era un juego, le pregunté al hombre de la basura si podía tomarlo, a él no parecía importarle. Después de todo, se desecha de cualquier cosa en un contenedor de basura. Antes de quedarme con el juego, fui donde mi vecino para ver si no lo habían tirado por equivocación. Salió la señora de la casa, al mostrarle el juego, ella dijo que no había visto eso en su vida. Su hijo salió a la puerta y enseguida miró el cartucho del juego. Lo primero que vio el niño, fue la imagen de un Charizard en la cubierta del juego. El niño comenzó a saltar de emoción y gritaba: Pokémon, lo quiero mamá. Quiero eso. Mas su madre le dijo que no se lo podía quedar, ya que yo lo había encontrado. Además, el niño ni tenía un Game Boy, para poder jugar el cartucho de todos modos. Él solo gustaba de Pokémon. Sin pensarlo más, simplemente regresaba a mi casa, mirando la etiqueta del cartucho en el camino. Solo una vieja y simple versión de Pokémon Rojo. La etiqueta estaba rota levemente a través del cuello del Charizard. Pero ¿qué se debía esperar de un juego tan antiguo? Me acuerdo que tuve la versión azul cuando era niño, así que estaba un poco ansioso por jugar esta versión, aunque fueran mínimas las diferencias con la versión que jugué hace tiempo. Yo estaba un poco decepcionado por lo que vi, cuando la pantalla de título apareció. Pokémon. Versión rojo estrangulada. Bueno, maldita sea, era un hack. Al comenzar a jugarlo, todo estaba normal y como debía ser. Pensé que si hubiera sido una versión original este cartucho valdría mucho dinero, pero no era así, esto no tiene ni un valor en absoluto. Además yo quería jugar Pokémon Rojo, no esta mierda. Oh, bueno, era gratis, no pierdo nada probándolo. El nombre de por sí, ya era raro. Red estrangulada. Eso no tenía sentido, ni siquiera en una descripción morbosa de alguien que está asfixiado, ya que la gente se vuelve azul cuando se asfixia, no rojo. Quién sabe, tal vez hubo un par de estos hacks por ahí, y acabo de recibir la versión roja. Cuanto más pensaba en esto, más interesado me sentía. Mi decepción inicial se convirtió en curiosidad. Quería saber lo que el creador había alterado en el juego. La primera rareza que noté, fue la pantalla de inicio. Había un Charizard al lado del entrenador, en lugar de un Charmander. También, los demás Pokémon que salen al inicio de la pantalla nunca aparecieron, solo se quedó Charizard, incluso después de 5 minutos de espera. El Charizard se encogía de hombros, golpeaba al personaje en la pantalla de inicio, luego me di cuenta que tanto el personaje como Charizard estaban llorando. Vi que había una opción de continuar, por lo que pensé que haría lo que cada uno hizo con los juegos usados. Ver lo que el dueño anterior había hecho. No. Parpadeé sorprendido. No. ¿Cómo que no? El juego no me dejó seguir sin importar qué. Aunque en el cuarto intento, oí el grito de Charizard, tranquilo y apenas audible, mas no me dejó seguir. Después de esos intentos decidí simplemente iniciar un nuevo juego.
La pantalla estuvo negra por un tiempo. No apareció el profesor Oak al inicio. Tampoco había un tema de partida, no había nada en absoluto. Con el tiempo, la pantalla reaccionó, mostrando un dormitorio, 2 camas, 2 televisores y una computadora en la esquina. Mi entrenador tenía el sprite habitual, de acuerdo con la versión original roja. Tenía curiosidad de por qué el juego no preguntó mi nombre, sin embargo, esa pregunta fue respondida cuando abrí el menú de pausa. Ahí noté que mi entrenador fue nombrado Steven. No, este no es mi nombre real o alguna mierda estúpida. ¿Este juego no es consciente de sí mismo o esté embrujado? Por lo menos no que yo sepa. Solo tenía un nombre elegido ya. Curioso, vi que tenía la cantidad inicial de dinero, sin insignias, se veía como el rojo normal, sin embargo, tenía el pelo más largo, casi llegando a la mitad de su espalda. La sonrisa habitual de rojo, reemplazado con una sonrisa confiada. Honestamente, encontré este cambio mucho más original que el sprite normal. Lo siguiente que hice fue revisar los Pokémon del entrenador, tenía un Charmander, en nivel 5, llamado Mickey. No había nada extraño en él, o debería decir ella. Había comenzado a revisar las estadísticas de Charmander, solo sabía arañazo y Tail Whip, cosas básicas. El juego parecía relativamente normal. Volviendo al juego, caminaba por la habitación, notando el pelo largo de Steven. No reconocí la casa donde estaba rojo, pero bajé las escaleras para ver más. En la planta baja había otro entrenador, que me habló en el instante que bajé. La caja de diálogo se abrió y dijo: Mike, ¿estás listo? Steven: sí. Supuse que Mike fue mi rival, predecidido por el juego, un reemplazo de Azul, era lo más probable. Aunque recordando lo que había en la habitación, recordé que habían 2 camas, esto me llevó a darme cuenta de que no era mi rival, sino más bien, que éramos hermanos. Hablamos de ida y vuelta, diálogos básicos, discutiendo de la meta de convertirse en un maestro Pokémon, atraparlos a todos, ese tipo de cosas. Pero luego hubo una pequeña discusión sobre cuál es mejor, Charmander o Skirtle. Que por supuesto llevó a la batalla de introducción, como la batalla frente a Azul en el laboratorio del profesor Oak. Una batalla bastante simple. Mi Charmander atacaba con arañazo, mientras que su Skirtle usaba placaje, y así sucesivamente. Al final gané yo. Solo porque fui el primero en atacar. Realmente me gustaba como es el sprite de Steven, a diferencia del rojo normal, tiene una diferente actitud, su cabello parece como si estuviera flotando en el viento. Sé que es solo un leve cambio menor, pero aún así, es mucho mejor que el habitual. Salí de la casa después de un poco más de bromas con mi hermano. Saliendo a la calle, yendo hacia el este, me pareció que realmente estaba en Pueblo Paleta. Solo había unos cambios como que mi casa estaba en las afueras al oeste. Me di cuenta que no había un campo de hierbas inaccesibles en la parte inferior como en condiciones normales habría en Pueblo Paleta. Vagando por el lugar noté que en este juego yo no era el protagonista rojo. Fue fácil notar eso porque pude ver su casa, decidí ir a ver qué había dentro. Su madre estaba en el interior y cuando hablé con ella, ella comentó lo guapo que era yo. Me miró, y dijo que quería que su hijo me admirara y me tomara como un modelo a seguir, para cuando se convierta en un entrenador el año que viene. Por supuesto, esto me llevó a darme cuenta que este juego tuvo lugar un año antes de los Pokémon originales. Red estaba arriba en su habitación, jugando con su NES, y decía: yo también seré el mejor, cuando llegue mi turno. Me estaba empezando a gustar cada vez más este hack. Esto empezaba a ponerse interesante. Una nueva aventura, un carácter diferente, el infierno, quizás. Steven parecía tener una historia con la gente de su pueblo, una reputación, una personalidad más allá de un protagonista silencioso. Los habitantes de la ciudad hablaron con él como personas normales, una conversación, no solo soltando tutorial mierda. Incluso la hermana de Azul tenía un nuevo diálogo, que parecía que ella y Steven tenían una relación cariñosa. El diálogo terminó con un beso y un corazón sobre su cabeza. El profesor simplemente me deseó lo mejor, y me dio una Pokédex para ayudar en mi aventura. Él no dijo que esta Pokédex era la razón detrás de mi aventura, como cualquier otro juego de Pokémon haría. Es como si me lo diera por bondad, algo que me ayude en mi camino.
Un regalo. Yo estaba emocionado de este juego más y más con cada segundo que pasaba. El juego parecía tener una historia real ahora. Yo era alguien, no solo un protagonista cualquiera, como más hay por ahí, no soy una hoja en blanco que podría ser sustituida sin previo aviso. La historia fue diferente, aunque el juego real se mantuvo sin cambios. Fui al norte como se suponía que debía, fui de pueblo en pueblo, ganando las medallas, recibiendo los elogios de los líderes de gimnasio. La fama de Steven incluso parecía extenderse, ya que algunos niños pequeños hablaban de él. Usaba a Mickey para cada batalla. Ella crecía con una rapidez sorprendente. Ella manejó con facilidad a Brooke, incluso con Misty no hubo ningún problema en absoluto. No le afectaba mucho los ataques súper efectivos como normalmente debería, además Mickey provocaba mucho más daño que un Charmander regular. Era una verdadera fuente de poder. Ella incluso se convirtió en un Charizard en el mero nivel de 25. No está mal del todo, hay que decirlo. Las cosas empezaron a ponerse raro, tan pronto como llegué a Pueblo Lavanda. Lo sé, Pueblo Lavanda es el foco detrás de cada historia espeluznante similar. Pero era el único lugar que era notablemente diferente. No hubo invasión del equipo Rocket, eso me pareció extraño, aunque recordando que esto ha sido un año en el pasado, por lo que la invasión no se produciría hasta la era de rojo. Traté de entrar en la torre Pokémon, con el objetivo de conseguir un Pokémon fantasma, pero ahí es cuando comienza lo raro. Se abrió de nuevo la caja de diálogos. Steven. No tengo ninguna razón para estar aquí. Al parecer Steven no entraría en la torre Pokémon, sin importar lo que hiciera. Esto era extraño, quiero decir, ¿él hizo algo de lo que se arrepiente en ese lugar? ¿Por qué Steven no entraría? Encogiendo los hombros, pensé. No voy a necesitar un Pokémon fantasma. Ya que Mickey podía manejar cualquier cosa, así que simplemente seguí mi camino. Pueblo Lavanda no tiene ningún propósito, que no sea una vía de paso con un centro Pokémon. El juego avanzaba normalmente a partir de ahí, los gimnasios restantes fueron fáciles de vencer y, finalmente, me dirigí a la Elite 4. Terminé derrotándolos fácilmente uno por uno. Al igual que con Azul, mi hermano Mike estaba allí antes que yo. Inicia la batalla por el título de campeón, la cual Mickey ganó con facilidad. Las secuelas de la batalla era bastante agradable, nada de la tensión que se respiraba entre Rojo y Azul al final de su batalla, los hermanos se felicitaron entre sí por su progreso y se estrecharon la mano. Luego de eso, la pantalla se quedó en blanco, no había Salón de la Fama, ni los créditos normales. Cuando la imagen en la pantalla regresó, fue en la casa de nuevo. Los dos hermanos sentados frente a la computadora, conversando entre sí. De nuevo se abrió la ventana de diálogo. Steven. No quiero. Mike. Vamos, yo solo te la pido prestado por un segundo, para completar la Pokédex, la entrada no registrará a menos que ella me reconozca como maestro por un segundo. Steven. Pero es mi Mickey. Mike. Te prometo que voy a dar la espalda, vamos, por favor. La pantalla me dio a escoger entre sí y no. Yo estaba un poco perplejo, así que elegí sin darme cuenta. Mike. Vamos, por favor. No. Vamos, por favor. Me di cuenta simplemente que esto seguía un bucle infinito. Después de varias veces de decir no, terminé eligiendo la opción sí, solo para saber qué pasaba. Mike. Bueno, esto solo tomará un segundo, entonces ambos seremos maestros Pokémon. Steven. Puntos suspensivos. La pantalla cambió a la animación que aparece cuando dos Pokémon son intercambiados. Me pareció un poco extraño que sucediera esto, pero bueno, esto aparentemente es solo otra parte del juego. Mickey fue primero, la veía mientras ella comenzaba a viajar por el tubo de intercambio. Ese sonido me hizo saltar. De pronto noté que no había ni una pizca de ruido en mi habitación, todo era silencio. En cuanto a la pantalla del juego, me di cuenta que parecía estar congelada. Mickey todavía estaba a mitad de la transferencia, pero el juego no estaba haciendo nada. Con un suspiro, apagué el juego, pensando en que continuaría, desde mi último guardado. Cuando encendí el juego, miré fijamente por un momento la pantalla de inicio. No estaba Charizard al lado del entrenador.
Al pulsar inicio, vi que la opción de nuevo juego no aparecía, dejando solo la opción de continuar. Esto era extraño por decirlo menos, así que simplemente lo seleccioné, la partida inició, quise mirar mis estadísticas como siempre lo hacía, mas salió un mensaje. Un año después. El tema de Pueblo la banda fue lo primero que noté. Seguía jugando de forma normal, aunque la pantalla poco a poco iba desapareciendo, desde la oscuridad. Steven estaba en la torre Pokémon, que hizo que la música sonara aún más extraño, ya que la torre tenía su propia música. Él estaba de pie, delante de una lápida, sin hacer nada. Me preguntaba lo que estaba pasando. Presioné el botón A. Steven. Puntos suspensivos. Confuso, intenté caminar, dándome cuenta de que tenía el control normal sobre mi jugador. Al menos por ahora. Miré en el menú de pausa y comprobé mi partida. Mickey se había ido. No solo Mickey, sino todos mis Pokémon. No tenía nada. Hasta el Pokédex no aparecía en el menú. La bolsa también estaba vacía. Honestamente preocupado ahora, quería comprobar su tarjeta de entrenador. No tenía dinero. No tenía insignias. Su tiempo de juego fue de 8.795 horas, lo cual era imposible, ya que tenía solo 30 horas conectado. Pero eso no fue lo más extraño. Su imagen, la imagen del entrenador confiado, era diferente. Sus ojos estaban en blanco, su rostro miraba ligeramente hacia abajo, su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una falta de expresión en lo absoluto. Aquel cabello largo, antes en un estado perfecto, ahora estaba sucio y descuidado. No podía mirarlo más. Cerrar el menú. Salí de la torre, pero con cada paso que daba lejos de la tumba, la pantalla parpadeaba, como lo que pasa cuando un Pokémon está envenenado. Tragando saliva, saqué la tarjeta de entrenador nuevo. Su apariencia fue empeorando a cada paso que daba. Él bajó la cabeza más y más, su hombro se desplomó, luego se inclinó. Al tiempo que había salido de la torre. Se puso de rodillas, las manos a la cara, el pelo cubierto a través de él. Yo ya había adivinado lo que estaba pasando, pero esto me animó. Empecé a poner algunas cosas en mi mente. Siempre me había preguntado por qué no hubo un campeón en los juegos originales, además de su rival. ¿Por qué el protagonista tuvo que vencer a su rival? ¿Por qué no hubo ningún campeón anterior? Entonces, se me ocurrió. La respuesta estaba aquí. El campeón anterior se rindió. Su preciosa Mickey estaba aparentemente muerta, y con eso, una parte de él murió. Su Pokédex, los otros Pokémon, sus insignias, su fama, todo lo que consiguió, lo tiró a la basura. En ese año, el año que me perdí, el año en que todas esas horas avanzaron. Hice unos cálculos, hay 8.765 horas en un año, añadí las 30 horas que yo jugué y pensé. El juego siguió su camino. Esto debería haber sido el final, pensé. Quiero decir, ¿qué otra cosa podía hacer? No tenía la Pokédex. No tenía ningún Pokémon. No tenía nada. ¿Qué se supone que debo hacer? Hablé con todo el mundo en la ciudad, pero todos me decían cosas similares. ¿Estás bien? ¿Todavía de luto? Ya veo. Todo va a estar bien. Por favor, ¿hay algo que podamos hacer?